Muy buenos días, soy Nicolás Lucar. Esto es Exitosa para los que recién se unen a nuestra programación. Y yo quería comenzar, si me lo permiten, brevemente con una opinión que es absolutamente personal sobre lo que está pasando en el Congreso. Miren ustedes, el día de ayer ha terminado la inscripción de los candidatos municipales a las próximas elecciones, ¿no es cierto? Entonces resulta que hay una ley que prohíbe la reelección, ¿no? Y ahora se ha desatado una discusión sobre si los alcaldes tienen derecho a postular los que eran distritales a provinciales, los provinciales a distritales, si un candidato o si un alcalde en ejercicio tiene derecho a participar como candidato a regidor, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una cosa distinta. El problema es que la norma no prevé nada de esto. La norma solamente dice no pueden ser reelectos alcaldes y gobernadores regionales. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque se improvisa en el Congreso de la República, porque hacen cualquier cosa, porque, o sea, la gente empieza a protestar y ya desesperaditos. ¿Por qué hicieron esto? Porque hubo denuncias de corrupción en los gobiernos municipales y regionales. Y lo que hicieron fue un manotazo, una improvisación total, un acto de total irresponsabilidad, porque pregúntenle al Contralor General de la República si resolvió el problema de la corrupción. Si quiere avanzar un centímetro en resolver el problema de la corrupción. No avanzaron nada. Luego viene la discusión sobre el tema de los violadores de menores. Ya se alocan, ¿no es cierto? Como la gente está muy molesta con los violadores y quiere la pena de muerte, ya castración química. Y ni le preguntan a la Sociedad Peruana de Urología para que les explique que un violador puede estar castrado químicamente y sigue siendo violador, porque el problema lo tiene en la cabeza, tiene que castrar el cerebro, no los testículos, ¿no? O sea, no se dan cuenta del nivel de... Y ahora pasa lo mismo con la ley esta bendita de la publicidad del Estado en los medios privados, ¿no es cierto? Ya, que no haya, porque había un mal manejo, había un manejo pendenciero, un manejo manipulador, un manejo chantajista de la publicidad estatal. Eso es lo que ha ocurrido en el Perú. Que algo que es necesario, es decir, que la gente esté informada. A ver, a una mujer le pegan en el Perú. ¿A qué teléfono llama? ¿A quién le pide auxilio? Un niño, en el momento que puede correr riesgo de ser abusado, tiene que tener mecanismos de defensa y tiene que ser consciente de que hay límites que no se pueden pasar. Para eso se necesita información. Y que la tiene que hacer el Estado. ¿No es cierto? Nada de eso se ha previsto. O sea, eso ya no hay, pero, o sea, son, no sé si usar la expresión, son tan, me voy a cuidar con mis adjetivos, ¿ya? Son tan improvisados que no se han dado cuenta que se han chifado la franja electoral. O sea, vienen las elecciones y según la ley que han aprobado, la ley Mulder, ya no hay franja electoral. Exitosa. Está prohibido, es delito. Es delito según si se hace la franja electoral. Porque no pueden actuar con ese nivel de improvisación. No pueden actuar, además se ocupan de temas, ¿no es cierto?, sobre los que ya existe legislación y de lo que se trata es que la ley se cumpla y no haya tramposo, por ejemplo, en el caso este de la publicidad estatal, ¿no? O sea, están diciendo, de aquí para adelante, ¿no es cierto?, no puede haber publicidad estatal en los medios privados, ¿no es cierto? Y más allá del perjuicio que le están causando a los medios, hay un asunto que a mí como ciudadano me interesa saber. ¿Por qué no me explican cómo se distribuyó? Durante todos los gobiernos, durante el de PPK, durante el de Ollanta, durante el de Alan García, ¿no es cierto? Todos los gobiernos, incluyendo el de Fujimori. ¿Cómo se distribuyó la publicidad estatal? ¿Quién recibió publicidad estatal y por qué? ¿Qué razones hubo? ¿Cómo se utilizó la publicidad estatal como un instrumento para someter a los medios de comunicación? Para, en el mejor de los casos, obligarlos a una especie de autocensura, porque si te metes con el gobierno, entonces el gobierno te quita la publicidad estatal. Si te metes con el alcalde, entonces no te pone publicidad municipal. O sea, esas cosas han estado ocurriendo. O sea, la publicidad estatal utilizada como cuchillo. Eso tiene que saberse y eso tiene que ser castigado. Eso tiene que ser castigado porque eso es un comportamiento delictuoso de quienes han hecho uso de la publicidad estatal de esa manera. Pues ahora pretenden decir que están resolviendo, pero no están resolviendo ningún problema. Igual que no resolvieron el problema de la violación, igual que ahora estamos en esta discusión que la vamos a tener en un rato, sobre cuáles son los alcaldes de esta ley, alcances de esta ley sobre la reelección municipal y regional, que en realidad fue una improvisación. Además es inconsecuente, ¿eh? Porque si fueran consecuentes con esos criterios que tienen pactados, no debería haber pues reelección en el Congreso. Después de la vergüenza que hemos visto con los mamanivideos, después de esa vergüenza no debería haber reelección
que actuaran con el mismo criterio con el que juzgan a los otros. Porque han dado vergüenza a los congresistas. Pero en fin, es mi opinión. Nada más. Tenemos en la línea a don Ángel Delgado, vamos con él luego. Nuestra pregunta hoy tiene que ver con el Congreso. ¿Cree usted que el Congreso atraviesa por su etapa más crítica en este momento o no? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre el Congreso de la República? Queremos saber su opinión, háganosla llegar al Facebook, a Exitosa Noticias, y al Twitter, @ExitosaPE. Con Ángel Delgado, que es el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, vamos a hablar más adelante. Pero a mí lo que me irrita, sinceramente, es que hemos estado hablando ayer de la crisis de la educación pública. Tenemos, oigan, 30 años de atraso en educación pública. No vamos a ninguna parte, no tenemos futuro como país si no resolvemos eso. Y eso debería ser un tema prioritario en el Congreso. ¿De dónde diablos vamos a sacar la plata para poner la educación peruana donde debe estar? Porque si uno va al Ministerio de Economía le va a decir que no hay, no alcanza o es lo que hay. O sea, salarios miserables para los maestros, una infraestructura que se cae. Es decir, tecnológicamente estamos en las cavernas. Simplemente el otro día el profesor Linares Gallo decía, nuestros maestros son analógicos en un mundo digital. Esa es nuestra tragedia. Deberíamos estar discutiendo nuestros contenidos para estar a la altura del mundo. Y estamos discutiendo si los maestros tienen que seguir siendo ambulantes o taxistas para sobrevivir. O sea, en ese nivel estamos. Y eso debería ser, pero indispensable, de debate en el Congreso. Como el tema del transporte. Como el tema del transporte. Está con nosotros Elvira Moscoso. Ayer conversamos un poquito de gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. Bienvenida, Elvira. Disculpe usted por esta introducción, pero lo tenía acá atravesado, tenía que decirlo. Está bien, muy bien. Bueno, acá muy contenta por tu atención de invitarme a conversar. Creo que es un tema urgente, importante también. Y en el transporte seguramente coincidirás conmigo, no hay que dar un centímetro atrás. Solo nos queda aumentar, incrementar, mejorar, ascender, modernizar. No podemos darnos el lujo de paralizar o maltratar a los usuarios, ¿no? Ya tenemos bastante. ¿Qué es lo que seguimos viviendo? Durante varias semanas nosotros hemos insistido sobre una información. Ahorita no me acuerdo quién fue el que nos dio ese dato. Alguien que ha estado trabajando el tema de hace mucho tiempo, el tema de la crisis del transporte en Lima, y así se hacía un cálculo de la cantidad de horas que pierde al día un habitante de nuestra ciudad, de la inmensa mayoría de los peruanos, porque alguien que va con su automóvil y se incomoda porque en el semáforo de Javier Prado o de la Marina tiene problemas, eso es lo de menos. El problema lo sufre el usuario, digamos, el diario, el que todos los días... El masivo, el 85% de los habitantes de la ciudad de Lima que van en transporte público en las peores condiciones y horas, 3, 4 horas subido ahí como sardina, ¿no? Correcto. Mira, ya hace mucho tiempo Lima ha empezado y tiene que continuar con la visión del sistema integral de transporte. No hay solución en ninguna ciudad del mundo donde las grandes masas de población se trasladen pues en unidades individuales. Tenemos que tener líneas de transporte masivo de gran magnitud. Ya está en construcción la línea 2, ya trabaja la línea 1 del metro, tenemos al Metropolitano Hualcosán, los correos complementarios, y ese sistema que tiene que finalmente ser una integración de un sistema tiene que continuar, tiene que avanzar. Las rutas convencionales compuestas por ómnibus más pequeños, microbuses y combis tienen que ir dándole paso gradualmente a la implementación del sistema. Y esto es algo que tienen que aprender los transportistas porque lo saben, han viajado, conocen ahora cómo es el sistema en el mundo y la cosa es participar en licitaciones y en convocatorias. Pero ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que uno no logra entender? Porque hace cuánto tiempo que venimos hablando de esto. Además, lo más paradójico de todo es que estamos regresando, ¿no es cierto? O sea, yo hablaba el día de ayer de que en un momento en la ciudad de Lima, para los que se acuerdan, existía lo que se llamaba Enatru Perú, ¿no es cierto? Que era una empresa que corresponde más o menos a lo que vendría a ser ahora el Metropolitano. Claro, unas buses. ¿No es cierto? O sea, eran buses que tenían choferes que trabajaban en horario, uniformados, eran choferes cobradores, había paradero, había horarios en los cuales pasaban estos buses, los buses tenían un mantenimiento adecuado. Como en otras empresas públicas o paraestatales, como en este caso, hubo problemas de corrupción, de ineficiencia, que debieron corregirse. En vez de hacerlo, las liquidaron. Y luego teníamos el proyecto del tren, que como era de Alan García, y porque hubo corrupción en ese proceso, lo que decidió el señor Fujimori es durante 10 años cancelar un proyecto que era indispensable para la ciudad. Cuando lo que debió hacer es castigar a los corruptos y seguir con el proyecto de una manera,
digamos, sensata, ¿no? Correcto, y eso es lo que tenemos que continuar. Mira, efectivamente hay muchos errores, muchas fallas, hay distintos tipos de situación, pero de aquí en adelante el sistema de transporte masivo tiene que continuar, tiene que incrementarse, tiene que seguir ampliando, tiene que seguir creciendo las líneas de metro, las líneas también de los corredores, sus alimentadoras y las unidades de transporte convencional ir cediendo. ¿Qué pasa con esta situación de las rutas convencionales? Están acostumbrados a amenazar con un paro, anúlenme todas las papeletas porque son fantasmas, no existen. Entonces a la autoridad hay que ponerla en los pies con la amenaza de un ellos paro. reclaman varias cosas, ¿no? Ayer hasta uno de sus dirigentes acá, o de sus representantes. Una de las cosas que dice es el tema la permisividad que supuestamente hay de parte de las autoridades que deberían controlar esto, de todos estos informales, ¿no? Que están creando no solo una competencia desleal, porque no pagan impuestos, no están sometidos a ninguna reglamentación, y crean además un problema por las audacias ¿no? Claro. Que Mira, conducen, ¿no? Correcto. La manera, Hay dos tipos de informalidad. La informalidad que se esconde detrás de la impunidad, un colectivo, un auto que de vez en cuando sale o sale permanentemente, pero no hay nada detrás de ellos, y sobre esos estamos combatiendo también. Ellos tienen, pues se aducen de una serie de situaciones, no son mis pasajeros, son familiares, y ahí tenemos que estar con fotografías, haciendo seguimiento, llevándolos al depósito. Hay las agresiones a los inspectores, todos los días tengo inspectores con la cabeza rota, con el puñete, tengo que estar yendo a lesiones, a demostrar que son inspectores. Esa es constante, y eso parte también de no aceptar por parte de estos señores que desean trabajar, pero tienen que aceptar que las formas son pedir un permiso, y si no tienes, porque no hay un permiso, pues respetarlo. Hay otras formas de trabajo. Entonces invaden las vías y nosotros tenemos que continuar. Ese es un tipo de informalidad que no tiene ninguna identificación. Pero hay otro tipo de informalidad. Es tener la autorización pero no cumplirla. Modifican la ruta, no tienen los conductores con los permisos vigentes, no respetan al usuario y te dejan a la mitad del camino y te dicen, pero mi ruta llega hasta allá, no, quédese acá porque me doy media vuelta. No tienen el paradero, dan términos de media vuelta no autorizados, no cobran los pasajes adecuados. Sobre todo hay mucha modificación de ruta y hay muchos conductores que no tienen la licencia adecuada. Tienen la licencia de auto y manejan combis. Tienen la licencia de combi y manejan ómnibus. Entonces no regularizan una situación. En varios de los casos las empresas todavía convencionales no son dueñas de las unidades, son afiliadoras. Entonces quieren que es ganar por los cupos y ahí están con sus carreras unas con otras. Entonces este tipo de empresas todavía subsistente, porque es el convencional, tiene que dar paso a otra estructura de empresa. Tienen que participar, tienen que licitar, tienen que tener conductores en regla. ¿Sabes cuál es el problema, Elvira? Que esto venimos hablando hace años. Claro, y por eso es que te decía que no puede retroceder ni un minuto, ni un metro más. Porque si hay un cambio de gestión y nuevamente hay una... Claro, revisemos pero eso, ¿no? es que eso nos lleva a un problema, pues, Elvira. Es que lo que ocurre, o sea, los funcionarios municipales como usted, por ejemplo, no deberían depender de quién es el alcalde, porque deberían ser cargos que tienen que ver con la calificación técnica para el ejercicio de la función. Punto. Claro. No importa cuál sea la tendencia política, la orientación o lo que fuera del alcalde, porque tiene que ser un funcionario de carrera especializado o especializada en su caso en el tema del transporte. Entonces, ese debería ser su único requisito, no si le cae bien o mal al alcalde o a la alcaldesa. Correcto. Entonces hay temas como un servicio público de transporte, como un servicio de agua y un servicio de infraestructura que tiene que ser visto de otra manera en el país. Como tú bien lo has señalado, el problema del transporte lo vamos a tener en todo el Perú si las líneas rectoras no hablan el mismo lenguaje. Las líneas rectoras, transporte público masivo, primer lugar. Pero, ¿y qué pasa con el mototaxi? Bueno, el mototaxi tiene su espacio, pero no ocupa un primer lugar. No a las avenidas, no los vehículos menores queriendo un proyecto de ley convertirlas en transporte convencional interprovincial, porque algún político quiere favorecer al sector de autos. No podemos, porque tendríamos pues las carreteras y las grandes avenidas dando un servicio de transporte para 4 personas o 5. Entonces, estas situaciones en donde las líneas rectoras no están siendo respetadas traen estas consecuencias. Claro, pero además, por ejemplo, ¿no? La Asociación de Promoción de la Inversión en Infraestructura ha hablado sobre la necesidad de impulsar el desarrollo del metro en Lima, del sistema de trenes. Pero esto te obliga a una discusión de cómo manejas este tema. Es decir, ¿por qué el primer tren que se hizo tuvo un costo y el segundo nos está costando más del doble?
O sea, ¿por qué ese recurso con el que se cuenta no se utiliza de una manera más razonable para construir un tren, de repente, no de última generación, ¿no es cierto? Pero que con ese dinero, imagínese que le dan a usted como gerente de transporte y le dan la capacidad de decidir cuánto es, 6.000 millones de dólares. A ver, ¿qué cosa se haría usted con 6.000 millones de dólares? Mira, ya sabemos que en el mundo 1 kilómetro de metro subterráneo es el más caro del mundo. Pero después 1 kilómetro de metro aéreo cuesta un poco menos, pero es también bastante caro, será pues 5 veces menos. Pero 1 kilómetro de este metro aéreo versus 1 kilómetro del transporte masivo en buses acoplado con un sistema exclusivo como el corredor va a costar 10 veces menos. Entonces, si bien hay cambios de presidencia y hay cambios de ministros, las líneas rectoras del transporte masivo es una combinación de metros con sistemas de transporte masivo en buses y habrán los convencionales en menor proporción como un sistema de taxis en menor proporción. Pero esa estructura de jerarquía de cómo se deben transportar las personas es algo que debemos de respetar en nuestro país y no por Ahora, el problema es que necesitaríamos, y eso también se ha discutido mucho, una sola autoridad, ¿no es cierto?, que maneje todo el tema que tiene que ver con el transporte en la ciudad. Porque, por ejemplo, ¿usted tiene alguna atribución sobre los semáforos? Mira, el tema es que estamos confundiendo transporte y tránsito. Y en no, pero está relacionado. Está relacionado. ¿No? Como bien lo ha señalado, la Municipalidad de Lima tiene injerencia en los semáforos y lo tenemos a través de una entidad que se llama Protránsito y que trabaja con nosotros, que somos transporte. Y también existe Protransporte, que tiene que ver con los corredores y piensa en los corredores y piensa en la operación y piensa en los servicios y piensa en el crecimiento. ¿Yo con quién tengo que tratar? Con las rutas convencionales, las que tienen que acomodarse, las que tienen que adaptarse, las que tienen que irse retirando para que vaya pasando este sistema de transporte masivo. Hay especialización, pero tiene que haber un trabajo integrado. Yo pienso que si se dieran líneas rectoras muy claras desde el ministerio, y desde la presidencia, porque entra un presidente y ahora ya no va a querer el metro subterráneo, ahora va a decir que mejor combinemos el metro subterráneo con aéreo y nos cambia la línea 2 o nos cambia la línea 3. Hay 6 líneas programadas, cada línea debe demorar 5 años y hay cambios. Imagínate cuándo vamos a ver. Entonces, si esta línea rectora es tan clara, si le damos competencia real a las instituciones y le damos recursos adecuados y no hay retrocesos sobre una cultura técnica del transporte, veremos en poco tiempo otros cambios. Y por eso, regresando a este tema, los transportistas están acostumbrados a amenazas de paro con una serie de situaciones válidas que hay que estudiarlas y hay que revisarlas. Por ejemplo, todas las actas tienen que ser revisadas antes de ser enviadas al SAT. ¿Por qué? Porque se llama revisión de fondo y forma. Nosotros revisamos la forma. ¿Qué significa? Que todos los datos, 33 datos que tiene que tener un acta, tienen que estar completos. Te falta un cerito, te falta una rayita, se anula. Está mal hecha. No Con respecto a las infracciones, por supuesto. Entonces ellos dicen que son falsas, que no existen, pero ¿es por qué? Porque tienen deudas grandes con el SAT. Varias de ellas serán revisadas, tendrán un argumento, pero no es la mayoría, no es el 100%. Nosotros tenemos el control de las sanciones administrativas. ¿Qué significa administrativa? Que tienes una suspensión si es que has cometido la infracción. Modificación de ruta es un tema que va a una suspensión. Si tienes un conductor que está con la licencia suspendida y lo tienes conduciendo, te va a llevar a una suspensión. Entonces, el transportista tiene que tener cuidado con su personal. Pero dice, pero si el personal lo hizo, el conductor lo hizo, yo no tengo la culpa. ¿Cómo no va a tener responsabilidad una empresa si contrata a los conductores? Y ese es el problema del cambio de mentalidad que tiene que tener nuestros transportistas. Felizmente no son todos, por eso el paro ayer no ha progresado. Yo calculo, estimo al final del día que no ha pasado de un 10%, duró pocas horas, 2 horas me parece. Yo no lo he sentido tanto en la zona del norte, yo estuve personalmente en la zona sur, viendo, ahí vi un poquito más de ausencia de unidades que fueron saliendo, ayudó la línea amarilla, que ya traslada gran cantidad de personas, los he visto vacíos trasladando por los paraderos, pero no podemos tener a la autoridad, te amenazo con paro porque quiero que me anules todas, y transgiversan una realidad. Las autorizaciones que son las que hablamos de las rutas convencionales que vencen en julio, ya se les ha dicho que se van a ampliar. El tema es que se amplían hasta el 31 de diciembre del 2019 porque hay un nuevo cambio de gestión municipal ahora. ¿Y qué le estamos dando a esa nueva gestión municipal?
todo el expediente técnico del análisis de cada una de estas rutas y todo lo que venimos hablando. Cómo estas rutas se van a linealizar mejor y van a tener que ir cediendo el paso a aquellos corredores que van a estar ya en curso. Que es lo que debería ser nuestra prioridad, ¿no? Por supuesto. Entonces, si el corredor evitamiento, el corredor carretera central ya están hasta licitados y tienen su programa, esas unidades tienen que ser retiradas y esos programas de mayores tiempos lo tendrá la nueva autoridad. Nosotros para eso le estamos dejando estos estudios, coordinamos con Protransporte, Protránsito está ya aperturando mayor red de semaforización centralizada que tenemos que ir coordinando con Protransporte para darle prioridad a la línea de pase en este ciclo semafórico de los corredores. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado de que esta renovación, que va a ser hasta el próximo año, 31 de diciembre, tenemos que ver que tengan SOAT, certificado de revisiones técnicas, las licencias, los terminales, la documentación en regla y decirle a la nueva autoridad, mira, acá tengo un análisis de las rutas, cómo creo que deben quedar, hemos hecho el estudio, las mejores empresas, qué calificación tienen, qué inversión tecnológica han hecho sin que se lo pidamos. También varias de ellas han invertido en ponerle GPS, han invertido en ponerle un recaudo de tarjetas interno. Nos parece bien, pero tenemos que conocerlas, tenemos que hacer el análisis y dejarlo. Ya en julio yo no voy a hacer todo eso. Lo que sí tengo que hacer técnicamente es dejarle una información y todo este traslado... Claro, pero es que eso es lo que no debería ocurrir. Pues por eso yo creo que esta discusión es tan trascendente. Es decir, yo he recordado, por ejemplo, la discusión sobre el metro de Santiago de Chile. O sea, por razones periodísticas y familiares yo he ido mucho a Chile. Y a nadie se le ocurría, pues, porque lo había empezado, no sé, la democracia cristiana, si tú eras comunista o socialista, parabas el metro, porque vino Pinochet, paró. A nadie se le ocurrió. A nadie. Claro, o sea, esto es algo que es como se dice, políticas de Estado. O sea, son políticas de Estado. Es indispensable que esas obras continúen y eso no se detengan, pero eso tiene que ir de la mano con que la gente que está ocupándose, los funcionarios y funcionarias que están ocupándose de tareas que son altamente tecnificadas, que requieren calificación, no pueden ser cargos políticos de confianza, tienen que ser profesionales que llegan al puesto porque están calificados para eso y se quedan el tiempo que sea necesario que se queden, más allá de quién sea el alcalde o la alcaldesa. Bueno, esa es la visión que debemos de tener. En esta gestión me están permitiendo hacer todo este trabajo que con mucha rapidez, porque yo entraba en septiembre del año pasado, estamos trabajando porque sabemos qué es lo que se va a venir. Y el transportista, el bueno, necesita reglas claras, necesita que esto haya una continuidad, necesita una visión para poder invertir. Pero aquel que tiene una afiliación que todavía existe, no le va a interesar mucho eso, todavía va a interesarle, no me quites el cupo porque si no yo no puedo cobrar. Y esto es lo que no podemos permitir en el sentido de que el perjudicado después es el pasajero. Muchas gracias a Elvira Moscoso, gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. Vamos a hablar también del tema del tráfico, del tránsito en la ciudad de Lima, que es un infierno y que uno tiene la sensación de que no mejoramos. No es que de un mes a otro de repente las cosas cambiaron porque se hizo algo. Yo tengo la percepción, no sé si estoy equivocado, cada vez estamos peor. No estamos yendo para adelante, pero en ningún sentido con respecto a este tema, y yo creo que es lo que percibimos todos los ciudadanos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Para mayor información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-871628. También nos encuentras en el Facebook como Plaza Unicachi Este. Y este es otro mensaje. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. Examen de aptitud 8 de julio. Para informes e inscripciones, anota el siguiente teléfono: 275-0500. 275-0500. No se olvide, el examen de aptitud es el 8 de julio. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos en la línea con Ángel Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, a la orden, Nicolás.
Algunos opinan, y no sé cuál es tu juicio, que lo que está ocurriendo en algunos casos es lo que se ha llamado la elección encubierta. Pero la ley no prohíbe nada de esto, ¿no es cierto? No, claro, lo que pasa es de que aquí estamos, mira, la reelección inmediata para los cargos de alcaldes y de gobernadores regionales, para ambas elecciones regionales y municipales, tienen ahora sendos artículos constitucionales, el 191 y el 194, que prohíben expresamente la reelección inmediata, siguiendo la pauta presidencial, donde el presidente de la República tampoco puede reelegirse inmediatamente. En consecuencia, cuando aquí hablamos de reelección inmediata, es cuando algunas personas quieren violentar esta norma, por ejemplo, haciendo algunas trampas, por ejemplo, postulando como tenientes alcaldes. Imagínate tú al presidente de la República postulando la vez inmediata, la vez siguiente, como vicepresidente de la República, ¿no? Ese tipo de cosas constituye una violación al espíritu de la norma que prohíbe la reelección inmediata. Y lo mismo sucede cuando se hace por interpósita persona a través de los parientes cercanos, ¿no? A través de las esposas o parientes cercanos. Porque la misma prohibición está establecida en la Ley Orgánica de Elecciones, que dice que para el presidente de la República no puede postular su esposa, los parientes de cuarto grado de consanguinidad y los parientes de segundo grado de afinidad. Esa es la regla electoral. El jurado tendrá que interpretar si estas consideraciones se aplican también para los casos regionales y municipales. Claro, pero ahí no vamos a los asuntos de fondo, pues, porque el asunto de fondo es que la ley esta sobre la reelección se hizo para que Susana Higuchi no fuera candidata, y punto, nada más. Eso fue todo. Esa era la intención, que la señora no pudiera ser candidata. Y se quedó ahí, nadie se ha atrevido a replantear la discusión sobre ese tema, pero incluso ahora, esta discusión que estamos teniendo sobre la reelección municipal y regional supuestamente era una respuesta airada de nuestro Congreso frente a la corrupción de municipalidades y gobiernos regionales. No ha cambiado un centímetro la situación de la corrupción. Y insisto, que le pregunten al Contralor si no estoy mintiendo, porque esa no era la solución. La solución era que los encargados de control fueran pagados por Contraloría, que hubiera un control concurrente como el que se está haciendo ahora, que se actúa al comienzo, durante y después de cada obra para permitir que no se robe, promover lo que está promoviendo ahora la Contraloría, que sean los propios ciudadanos, sobre todo en las obras menores, los que intervengan directamente en el control. Así se luchaba contra la corrupción. O sea, decir que la reelección iba a resolver el problema de la corrupción, simplemente era demagogia, pura y simplemente demagogia. Yo comparto ese criterio, esa es una cosa objetiva que se demuestra con los hechos, y quiero decir más de que la corrupción puede darse en un periodo, puede darse en 2 periodos, y eso depende de las personas que están metidos en estos malos negocios. El espíritu de la no reelección inmediata es simplemente el que va a postular a la reelección no puede utilizar a su favor los recursos del Estado que están a su servicio, y de esta manera entonces competir en una situación de ventaja sobre otras candidaturas. Claro, esa es la razón de ser, no la que se ha dicho de corrupción. Una vez más, las leyes están hechas de una manera tan improvisada y tan demagógica que no... O sea, por ejemplo, ahorita hay un problema. Se han inscrito los candidatos ayer, viene la campaña electoral, pero según la ley que aprobaron la semana pasada, ya no hay franja electoral. Ya no hay franja electoral. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene atribución ni la OMPE para pagar publicidad en los medios de comunicación con dinero del Estado para hacer propaganda a los candidatos. Ya no puede, según esa ley. O sea, hay un nivel de improvisación increíble. Entonces, ¿en qué parte de la ley que prohíbe la reelección dice que un alcalde que ha sido distrital no puede ser provincial? ¿En qué parte dice que uno que ha sido alcalde de un distrito no puede ser de otro diferente? ¿En qué parte dice que uno que ha sido alcalde no puede ser teniente alcalde o regidor de su propio distrito? En ninguna parte, no hay nada que se los impida. Tendría que entrar en un proceso de vamos a hacer una interpretación, o sea... Ahí hay 2 situaciones distintas, Nicolás. La prohibición es reelegirse en el propio municipio, en la propia región. O sea, aquellos alcaldes que están postulando a un distrito electoral diferente, como por ejemplo el alcalde de La Molina, que lo está haciendo a Lima, el alcalde Allinson, que lo está haciendo en Cañete, claro. En Cañete, o cualquier alcalde que lo hace en otro lugar, así parezca extraño, eso es legítimo.
porque la prohibición solamente alcanza, y esto hay que decirlo con toda claridad, a que se reelija en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? Si lo hace en otro lugar, ya eso es una cuestión diferente y además hasta perfectamente legal. Lo que cabe discutir, interpretar, es estas formas de reelección indirecta, encubierta. Por ejemplo, si dentro del espíritu de la Constitución, aquí no hay ley, aquí hay Constitución, del artículo 194 que prohíbe la reelección inmediata, sería dable que un señor alcalde ahora postule como teniente alcalde, ¿no? Y ponga a su hijo, como ha sucedido creo en Puente Piedra, como candidato a la alcaldía. Ok, o sea, yo entiendo de que en los vacíos puede darse justamente la trampa, pero la Constitución es una norma que se interpreta a partir de fines, de objetivos, y entonces la Constitución, que es una norma pequeña, de 200 artículos, no tiene por qué desarrollar todos los casos. Claro, pero entonces debe interpretarse si es una forma de reelección o no. Claro, pero ahí estamos partiendo de la presunción de culpabilidad, o sea... No. Pero perdóname. Estás sacándole la vuelta a la ley porque es un tramposo que quiere seguir robando. Perdóname. Tú y yo somos ciudadanos y tenemos derechos, y los derechos no pueden interpretarse en un sentido restrictivo. Pero quienes son autoridades son poder. Y en un Estado constitucional, ya la legislación está hecha para limitar el poder. O sea, lo que no se busca es que quien tiene poder pueda expandirlo, pueda reproducirlo, sino bajo determinadas reglas que lo limitan. O sea, lo que para nosotros es un derecho en expansión y de crecimiento, para la autoridad tiene que ser un límite, porque de lo contrario, el peso que tiene la autoridad avasallaría a los ciudadanos comunes y corrientes. Son dos situaciones distintas. Claro, pues, pero estamos dando una discusión que tendría que estar basado en que el origen de esta legislación tuvo que ver con un debate de principios sobre el tema de la representatividad y sobre el tema del no uso de los recursos públicos para favorecer la continuidad de una determinada persona o grupo en el poder, cuando ese no fue el origen fue un zapatazo al Congreso desesperado para responder a la crisis que se presentó con la cantidad enorme de denuncias que hubo de corrupción contra alcaldes y gobernadores regionales. Nada más que eso fue todo. Supuestamente era la vacuna contra la corrupción en los municipios y gobiernos regionales. Y la vacuna no servía para nada, estaba vencida. Era inútil, era para otra cosa. Tiene razón, Nicolás, tiene razón. Pero ese es el clima que aceleró la aprobación de la reforma constitucional. Pero el objeto verdadero de esta limitación es la que el titular de un poder ejecutivo que maneja recursos, que es gobierno, no pueda reelegirse indefinidamente. Y en este caso no lo puede hacer inmediatamente. Bueno, mira tú lo que pasó en la época del Fujimori. Mira lo que pasó en la época y el ejemplo es el fujimorismo, cuidado, el ejemplo es la reelección fujimorista, que además hizo una constitución a propósito para poder reelegirse y la prolongó mediante interpretaciones auténticas que fueron repudiadas por la población. Ese ejemplo hizo que después, ya en democracia, se volviera a aprobar el artículo que prohibía la reelección inmediata para el presidente de la República. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que ha hecho el Congreso ha sido extender esa prohibición de reelección inmediata al cargo de presidente regional, gobernador regional y al cargo de alcalde. Claro, pero la pregunta en todo caso es por qué, si ese criterio se aplica para otros cargos, no se aplica para el de congresista. Porque el congresista está usando su cargo de congresista para hacerse campaña para ser reelecto en la siguiente elección. Hay una diferencia fundamental. Deberíamos aplicarlo también, ¿no? No, podría también aplicarse a los regidores y a los consejeros municipales, pero no. La norma solamente centra la batería en quienes tienen capacidad de gasto. Los congresistas, los regidores, los consejeros regionales son representantes que no tienen capacidad de gasto y en sentido estricto no son gobernantes sino fiscalizadores del gobierno, cosa que es una función distinta. Se puede discutir, pero yo digo que la situación es distinta en un caso y otro. Uno es titular, maneja todos los recursos públicos como presidente de la República, como gobernador regional, como alcalde, y el otro es una persona que desde el Consejo Municipal, Regional o el Congreso hace una labor de control y fiscalización. Por eso las situaciones son distintas y en todo caso la discusión está abierta sobre la materia, claro está. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Ángel, por atendernos. Ha sido Ángel Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Muy gentil, como siempre, Ángel. Muchas gracias, Nicolás, y a la orden, como siempre. Un gran abrazo.
Ahora, Un gran abrazo. yo sigo teniendo mis dudas sobre esto del Congreso, porque fíjense ustedes, supuestamente el argumento, porque si vamos a discutir de que no haya reelección, que no haya reelección para nadie. Entonces, no, que los congresistas no tienen capacidad de gasto. Vamos a hablar ahorita de Indecopi y de algo que está ocurriendo en el Congreso, donde el Congreso, una comisión del Congreso está decidiendo rebajarle las multas a los que concerten en contra de los consumidores. Como que no tiene capacidad de intervenir sobre decisiones trascendentes que implican directamente la economía de la gente, o favorecer o desfavorecer a empresas o sectores del país o de la economía, ¿no? Está con nosotros precisamente para hablar de este tema Jesús Espinosa, que es secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Bienvenido. Muchas gracias, saludarte y a través tuyo saludar a tu público. ¿Por qué no nos explica, Jesús, exactamente qué es lo que ha ocurrido en la Comisión de Defensa del Consumidor? Sí. Efectivamente, la semana pasada se aprobó un dictamen sobre un proyecto de ley que se presentó en el año 2016, pero se aprobó en un sentido totalmente inverso a la iniciativa legislativa presentada en su momento por el congresista Juan Carlos González. El congresista Juan Carlos González presenta un proyecto de ley en el año 2016 para aumentar las multas. Sin embargo, cuando se hace el dictamen del proyecto de ley, que la semana pasada lo aprobó la Comisión de Defensa del Consumidor y está listo para entrar al Pleno, el proyecto tiene el efecto inverso, es decir, disminuir las multas. Porque las multas, estamos hablando de que a empresas infractoras a Indecopi, pero ¿a qué tipo de infracción nos estamos refiriendo? Conductas anticompetitivas, básicamente cárteles de precios, que son estos acuerdos secretos entre empresarios que no respetan la ley para elevar los precios de los productos de los consumidores. Casos como los que en los últimos años ha resuelto el Indecopi, para que veas que son todos los que nosotros consumimos: papel higiénico, medicamentos, balón de gas, todos tenemos balón de gas, LP vehicular, en las ciudades de Chimbote, Chiclayo, el servicio de hemodiálisis, que es muy sensible, pues porque somos pacientes pues que si no utilizan el servicio, pues van a fallecer. Entonces, ese tipo de servicios son los que el Indecopi ha encontrado conductas anticompetitivas en los últimos años. Algunos casos están en apelación en el Tribunal Indecopi, pero ya se han resuelto en primera instancia, encontrando la responsabilidad de las empresas y sancionándolas. Si el dictamen se aprobara, es bueno mencionarlo, eso va a afectar las investigaciones futuras que hoy en día, o las que están hoy en día de trámite, pero también podría afectar esos casos, porque muchos de esos casos están hoy en día en el Tribunal Indecopi, seguramente irán al Poder Judicial. O sea, que no han terminado de resolverse, y como no han terminado de resolverse, también podría aplicársele la nueva legislación. Porque hay un principio en tema sancionador que se conoce como retroactividad benigna, ¿no? Si yo reformo una ley y esa reforma de la ley es más beneficiosa que la ley anterior, yo tengo derecho a que me apliquen la nueva. Entonces, las empresas seguramente van a alegar eso. Ahora, porque acá incluso la discusión supuestamente debe ir más allá, ¿no? Cuando se habla de defensa del consumidor, que cuando hay este tipo de concertaciones de precios que perjudican al usuario, no solamente tiene que haber una multa por el comportamiento violatorio de la libre competencia, sino que tiene que haber una compensación al usuario que ha pagado de más por un producto gracias a esta concertación. Efectivamente. Y son los pronunciamientos del Indecopi los que habilitan esa posibilidad, porque la ley lo que dice es, cuando el Indecopi determine que se ha incurrido en una conducta anticompetitiva y falle el tribunal del Indecopi, muchos de estos casos están ahora en el tribunal del Indecopi, se abre la posibilidad de que los usuarios puedan demandar daños y perjuicios. Mira lo importante de los pronunciamientos de Indecopi, porque sobre la base de que se ha determinado que hay una existencia, se puede demandar daños y perjuicios. Pero no hay la posibilidad de que Indecopi directamente establezca que tiene que haber una devolución a los usuarios. Ahora, el problema es cómo acreditas que el usuario, o sea, cómo cada usuario individualmente acredita que consumió lo que consumió, ¿no? El Indecopi y las asociaciones de consumidores pueden demandar por ley. Y efectivamente, una vez que el tribunal de Indecopi determine eventualmente confirme las decisiones de primera instancia, ese es un tema que lo va a hablar el Indecopi, ¿no? De una manera seria y objetiva como corresponde a todos los casos. Lo que está ocurriendo ahora es que se ha dado vuelta al asunto, porque lo que se pretende, por lo que estoy viendo, es que se establezca que lo que tengan que pagar, es decir, si una empresa tiene 6 líneas de productos y sobre una línea específica ha habido concertación, lo que dicen, no, pague la multa en relación a las utilidades que ha generado esa línea de producción. Digamos, eso es lo que están diciendo, ¿no es cierto? Sí. Suena bien, pero es que hay que recordar cómo se calculan las multas Indecopi. Se calculan en 2 pasos. El primer paso es el más relevante, es vamos a determinar cuánto las empresas ganaron en esa línea de producto por la conducta anticompetitiva. Y muchas veces las conductas anticompetitivas, mira lo que vimos en el caso de papel higiénico, ¿no? Una conducta que ocurrió como 7, 8 años, en el caso del balón como 4 o 5 años, no recuerdo los datos aproximadamente, pero son conductas que ocurren a lo largo de los años. Entonces, si eso, las empresas acumulan ganancias. Entonces se determina cuánto es esa ganancia que obtuvieron por esa conducta anticompetitiva. Paso 1. Ahora viene el paso 2. El proyecto de ley incide en el paso 2. Es
Imaginemos que las ganancias son 100. Ahora voy a comparar esas ganancias con los ingresos que tiene la empresa el último año para ver si está en capacidad financiera de poder pagar esa multa. Si sus ingresos totales por todos sus productos son superiores a 100, no hay problema. Va a la multa de 100. Si sus ingresos, el 10% de sus ingresos, fueran menores a 100, se va a multar, imaginemos que sea 80, solo con 80. Tu público podría decir, oye, qué buena esa ley, porque gana 100 y te multan solo con 80. El objetivo de la norma es no sacar a las empresas del mercado. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el dictamen? Quiere dar un trato excesivamente benevolente a las empresas. Porque ¿qué dice? Ahora, cuando hagas la comprobación, no consideres solamente las ganancias de toda la empresa, sino de la línea de producto. Y de la línea de producto podría ser 20. Entonces, solo de la línea de producto. Es como que si nosotros tuviéramos una deuda, que ya se determinó en el paso 1, y tuviéramos 3 trabajos. Y nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Pero solo te voy a pagar por una de mis fuentes de trabajo. Eso no está permitido. Claro, porque además eso tendría que dar por supuesto que quien cometió la infracción, ¿no es cierto? Y la práctica de violatoria de la libre competencia fue el responsable de esa área de producción y no la empresa, ¿no? Las ganancias son para toda la empresa y para todo el grupo económico. Entonces no debería establecerse esa restricción. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a ganar 100 por realizar una práctica anticompetitiva, pero me van a multar con 20. Entonces mejor sigo realizando la práctica. Si no tengo consideraciones éticas al momento de hacer negocios, pues y solamente veo un tema de rentabilidad, o sea, prefiero, o sea, mi rentabilidad va a ser tan alta que yo voy a poder pagar, sí, ¿no es cierto?, mi multa y sigo para adelante. Sí. Y ese es un tema bien... O sea, sigo violando la ley de la libre competencia y cada vez que me cobran pago y sigo para adelante. Exactamente. Y este es un tema bien relevante porque parece muy técnico todos estos temas de libre competencia, pero inciden en la vida de las personas. O sea, muchas veces nosotros podremos decir, uy, ¿por qué hay un precio alto en un determinado mercado? Exitosa. Probablemente es porque no haya competencia. Y probablemente, y por eso que nosotros monitoreamos todos los mercados, podría ocurrir una conducta anticompetitiva. Entonces, esto incide en la economía de las personas. Podemos pagar más precios más altos como consecuencia de la actividad que realizan los cárteles. Y en la medida que no seamos duros y severos con los que se cartelizan, pues van a seguir realizando este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, la señal es incorrecta. Ahora, ¿cómo es posible que llegue un proyecto al Congreso y termine el final un dictamen de una comisión con todo lo contrario a lo que pretendía el Indecopi y que entiendo el congresista, ¿no?, que presentó la iniciativa originalmente estaba tomando el espíritu, ¿no?, de lo que pretendía el Indecopi, ¿no? Sí, es otro, como te digo, el proyecto de la iniciativa original tenía otro sentido y en el camino, al momento de elaborar el dictamen, pues la Comisión de Defensa del Consumidor ha elaborado un dictamen en sentido contrario y que ha sido aprobado y está listo para entrar al Pleno, ¿eh? Entonces, y bueno, nosotros a mí nos sorprende un poco y nos preocupa que un proyecto de este tipo pues vaya a convertirse en ley, ¿no? Porque lo que va a generar es una mala señal al mercado, va en contra de las políticas Ahora, de competencia. en términos prácticos, ¿qué implicaría esto para los procesos que están en marcha? Que el Estado terminaría, Indecopi terminaría cobrando menos de lo que pretende, digamos. Claro. Pero las multas no tienen por objetivo que el Indecopi tenga más o menos recursos, ¿eh? El objetivo de las multas es que si tú como empresario, por una práctica anticompetitiva, ganas 100, te vamos a poner una multa superior a esos 100 que has obtenido como ganancias. ¿Para qué? Para que tú sepas que si vas a realizar ese tipo de prácticas, además que se va a declarar tu infracción, te vamos a quitar esas ganancias ilícitas y se va a habilitar la posibilidad de que los ciudadanos puedan demandar que se les devuelva el dinero que les cobraste de más. La señal, si tú reduces las multas, es, probablemente las ganancias van a ser, tus ganancias van a ser superiores a la multa y pues con los recursos que obtienes pagas las multas. Claro, pero es que eso te lleva al problema de siempre, ¿no? Que es para quién gobiernas. Y en este caso, para quién legisla el Congreso de la República, ¿no? Un día escuché decir a Keiko Fujimori que algo así como que el Estado tenía que mediar. ¿Cómo que tiene que mediar? O sea, la gente que está en el gobierno tiene que gobernar para los ciudadanos. No mediar entre los ciudadanos y no. O sea, son los ciudadanos los que te han elegido. Tienes que gobernar para los ciudadanos y velar por el interés del ciudadano, ¿no? Nosotros creemos que los congresistas, ahora al momento de discutir este tema en el Pleno, lo que van a hacer es darse cuenta a través de tu programa y otros medios de comunicación, pues escuchar los argumentos técnicos, escuchar cuál va a ser el efecto del proyecto de ley y sobre eso pues reflexionen y se den cuenta que un proyecto de este tipo no debería ser aprobado, ¿no? Ahora, es más, y nos sorprende, ¿sabes por qué, Nicolás? Porque en el propio Congreso hay iniciativas legislativas que van en sentido contrario. Hay iniciativas legislativas que están proponiendo, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que los ejecutivos de las compañías que realizan conductas anticompetitivas vayan a la cárcel. En Chile el año pasado se aprobó una ley en ese sentido. Entonces nos sorprende que mientras que
hay proyectos de ley que van en otra dirección, que van a endurecer los castigos para los que violan la libre competencia y afectan el interés del ciudadano. Sí. O sea, acá lo que está haciendo la comisión de... La dirección opuesta totalmente. Entonces, bueno, yo no lo quiero comprometer, Jesús, con lo que voy a decir, pero eso tiene que ver con los lobbies. Lo que se hacen lobbies, y eso es otro tema. O sea, para seguir hablando de lo que planteaba Ángel Delgado, perdón. ¿No? Lo que él dice es, supuestamente no debe haber reelección la discusión sobre la reelección de los congresistas tiene que ver con el hecho de que ellos no tienen capacidad de gasto, ¿no es cierto? No tienen titularidad de pliego, ¿no? Pero toman decisiones que pueden ser muchísimo más trascendentes en términos económicos que la que cualquier funcionario pueda asumir individualmente, como por ejemplo en este caso. ¿No? Nosotros tenemos esperanza de que los congresistas reflexionen y no aprueben este dictamen, ¿no? Y no se convierta en ley, ¿no? En beneficio de los usuarios, pensando en los usuarios y los consumidores. Muchas gracias a Jesús Espinosa, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Yo quiero insistir antes de ir a la pausa en un argumento. Tenemos que construir un aparato del Estado pequeño, eficiente, altamente calificado, con profesionales bien pagados, que nos vacune contra la corrupción y que esté más allá de la política. No importa quién esté en el gobierno, la persona que se hace cargo de organizar el transporte en público de la ciudad de Lima tiene que ser el mejor profesional para esa función. No importa quién esté en el gobierno, quien se encarga en Indecopi de luchar porque no haya violaciones a la libre competencia, debe ser el mejor para eso. O sea, ese tiene que ser nuestro criterio. Tenemos que construir un Estado eficiente que sirva al ciudadano. Así de simple. Y por supuesto hay que acabar con los lobbies en el Congreso. Hay que acabar con los lobbies en el Congreso. O me van a decir que no hay lobbies en el Congreso. Que detrás de decisiones como esta hay lobbies actuando. ¿Ah? ¿Cómo no va a ser legítimo plantear que no haya reelección de congresistas? Por favor. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Muchas gracias. Está pasando una cosa increíble. En el tren que está yendo de Moscú a Ekaterimburgo, donde hay un numerosísimo grupo de peruanos, hay como 300 peruanos en uno de los vagones, están escuchando Exitosa. ¿Ah? ¿Qué les parece? Un saludo para los muchachos, para Alejandro Vances y toda la gente de Pixel y todo el equipazo ahí que se ha armado. Increíble. Increíble. Al otro lado del mundo nos están viendo y nos están siguiendo. Qué gusto. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 8 de julio. Toma nota, 8 de julio. Para informes e inscripciones, anota el siguiente teléfono, 275-0500. 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y ahora vamos con nuestra secuencia de toda la semana. Primero, tu salud. En Exitosa presentamos Primero, tu salud. Lima Norte, la salud al mejor precio está en Dafi Salud. Visítanos en nuestro nuevo policlínico de Comas, ubicado en la Plaza de Armas, exactamente al costado de la municipalidad. Consultas en más de 30 especialidades desde solo 10 soles. Si quieres más información, llama al 713-1598. 713-1598. Y está con nosotros la doctora Luz Rodríguez, ella es ginecobstetra, y vamos a hablar de un tema que interesa y no solo a las mujeres, sino nos interesa a todos, ¿no? El tema de la menopausia, los síntomas, las causas y el tratamiento. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, agradecer a la empresa Dafi Salud por la invitación. Es un tema bastante importante. Exitosa. El tema de menopausia, ya que involucra casi el 30% de la vida de una persona, de una mujer, ¿no? Más o menos esta enfermedad es causada entre los 40, la edad de promedio es entre 40 y 55 años. Se llama también, esta enfermedad es producto de una insuficiencia. Nosotros las mujeres tenemos... O sea, usted está hablando de una enfermedad, ¿es una enfermedad? No es una patología, es algo fisiológico, no es una enfermedad.
es algo fisiológico, no se puede considerar una patología porque es como la adolescencia, es otra etapa de nuestra vida. Claro, ¿no? ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un cambio hormonal en las mujeres, ¿no Claro, es cierto? o sea, hay una deficiencia de estrógeno que es producida por el ovario. Este ovario, desde que uno nace, más o menos tenemos entre 2 millones de folículos. En la vida reproductiva esto va disminuyendo hasta el periodo de menopausia en que totalmente caen a cero. Estos ovarios, al ser insuficientes, es una etapa más considerada como una insuficiencia ovárica, una etapa fisiológica de nuestra vida en la que nosotros desde la niñez tenemos gran producción de esta hormona que es el 17-beta-estradiol y que como consecuencia de la falta de esta producción de estrógeno disminuye nuestra producción hormonal y obviamente con los signos concernientes de todo Ahora, lo que es ¿cuáles son los principales síntomas? O sea, ¿en qué momento una mujer se da cuenta o se debería dar cuenta que ha entrado en la menopausia? ¿Cuándo se da cuenta? En realidad siempre hay unos síntomas premenopáusicos, no podemos ir de frente a menopausia. O sea, la paciente empieza a debutar con unos síntomas tipo bochornos, ansiedad, nerviosismo, intranquilidad, unos bochornos que son bien excesivos, insomnios que incluso ella refiere que lo despierta en la noche. Y a veces cuando nosotros hacemos la consulta, el esposo es el que nos refiere y nos dice, doctora, está totalmente irritable mi esposa. O el hijo dice, Le ha cambiado el humor. Le ha cambiado el humor. Hay muchos conflictos en mi hogar. Doctora, apóyenos, ayúdenos, porque en realidad eso está afectando a la familia, está afectando todo el entorno familiar, que en realidad perjudica, porque la paciente no es que esté en un estado patológico, como le hemos mencionado, es un estado fisiológico en el cual definitivamente esta deficiencia de estrógeno altera totalmente su salud mental, su salud psicológica. Ella está inestable emocional, a veces muy lábil, muy tensa, muy ansiosa, muy aprensiva. Ahora, pero digamos, el síntoma físico más notable es que se detiene la menstruación, pero esto también es un proceso, ¿no es Claro, cierto? pero es que el concepto de menopausia es un año sin menstruar, ¿no? Es un cambio fisiológico en el cual vamos a tener un año sin regla. Básicamente esto va a traer las consecuencias que hemos mencionado, ¿no? Esa sensación de bochorno, esa sensación de alteración del cambio del humor, insomnio, lo despierta en la noche con bastantes calores, ella está muy emocionalmente durante el día, puede estar irritable, puede estar ansiosa, puede estar... O sea, que pasar de estado de ánimo de que llora por cualquier cosa hasta que te pega un resondrón por cualquier cosa. Por cualquier cosa, está muy sensible definitivamente. Y eso no es... Eso primeramente yo, ahora que tenemos la oportunidad de decirlo, que al paciente hay que aceptar como tal. A veces la paciente dice, yo no siento nada, pero es el esposo o el hijo que te dice, no, doctora, definitivamente mi mamá necesita un apoyo de usted, porque sí, estamos viendo que los cambios han venido desde que ella tiene, 35 años, 37 años. Y hasta... Eso es un tema interesante, o sea, digamos, usted dice que alrededor de los 45 años, pero realidad, puede ocurrir antes, pero también puede ocurrir después, ¿no? Claro, obviamente hay unos conceptos que menopausia precoz es menores de 40 años. Y el promedio en nuestro país entre 45 y 55 años. España lo fluctúa entre 48 y 60 años, o sea, van variando de acuerdo a la cantidad, o sea, ¿por qué? Eso va a depender mucho desde qué inicio de la menarquia, ¿no? Si uno empieza la menarquia a los 11 años, 12 años, como le expliqué al inicio, esta cantidad de folículos que emite el ovario van a ir disminuyendo en la vida reproductiva hasta que finalmente en la menopausia ya no los tenemos, están en cero. Entonces, a más temprana edad de la menarquia, probablemente más temprana edad también es la menopausia, ¿no? Es decir, cuanto más temprano se comienza una mujer a menstruar, más temprano. Más pero temprano como en medicina yo siempre he dicho, no hay nada absoluto, ¿no? Esto va variando de acuerdo a cada paciente. No podemos mezclar a todos en un solo sitio, ni tampoco a todos le vamos a dar el mismo tratamiento. O sea, cada paciente se engloba y definitivamente va a dar una manifestación de menopausia muy diferente y prácticamente muy individual, ¿no? Ahora, las mujeres que tienen o han tenido más embarazos y más hijos y por lo tanto han dejado de menstruar durante el periodo de embarazo, esos, digamos, se te suma, ¿no? Eso van a ser años más, o sea, antes de que te dé la menopausia, ¿o no? Claro, porque es un estado, el embarazo es un estado de hiperestrogenismo. O sea, ¿qué es lo que nos pasa en menopausia? Hay un hipoestrogenismo bien marcado, ¿no? Y eso o también manifestarse como una insuficiencia ovárica. El embarazo, al contrario, es la etapa en la mujer, es el que tiene más altos niveles de estrógeno, más alta producción hormonal. Definitivamente una mujer que embaraza a los 42 años va a retardar su menopausia probablemente, ¿no? Empezar a los 50, 45 años. Por eso hay casos de mujeres de 52 años, ¿no? Por eso es importante saber que la vida reproductiva no se va a acabar con el definir menopausia. Tenemos que tener bien claro ese concepto, ¿no? Un año sin menstruar y obviamente ciertos cambios hormonales y ciertos valores hormonales
en este caso la FSH, que nosotros generalmente pedimos a la paciente, porque la paciente te pregunta... ¿Qué es la FSH? La FSH humana es una hormona folículo estimulante, porque para nosotros hablar de menopausia, nosotros en la hipófisis, que está en el cerebro, y en el hipotálamo, secretamos estas hormonas. Este desequilibrio hormonal, que no se secreta tanto estrógeno, progesterona, este desbalance hormonal es lo que genera, ¿no? Genera estas consecuencias de estos síntomas. Por eso un valor de FSH son valores ovulatorios que produce el hipotálamo, de tal manera que están inhibidos por esa baja de estrógeno. Entonces la mujer siempre nos va a preguntar, doctora, le comento, o sea, yo ya no voy a embarazar, no podemos estar seguros, habría que pedirle ese dosaje hormonal porque obviamente hay pacientes que entre 42... O sea, puedes haber iniciado la premenopausia y empezar a tener una regla irregular, pero eso no significa que estás protegida lógico, por eso tenemos embarazos incluso, hemos tenido casos de 47 años, 45 años, 52 años. Definitivamente siempre consulten con su ginecólogo y esa es la pregunta que todo el mundo nos hace en la consulta es, doctora, realmente, dígame usted, ¿ya no voy a embarazar? Definitivamente con síntomas no podemos llegar a un diagnóstico, habría que pedir más evaluaciones, como en este caso sería un buen dosaje hormonal. Ahora, el tema de la actividad sexual, o sea, uno de los síntomas de la menopausia es la disminución del deseo sexual, del apetito sexual, incluso del disfrute sexual, claro. Porque, ¿no? Claro, definitivamente hay una disminución porque la paciente disminuye totalmente la libido. ¿Por qué? Porque ya no siente placer. Al haber estas bajas de estrógeno, definitivamente la vagina se va a atrofiar, se va a secar en términos claros. Esa disminución de colágeno y elastina en la vagina va a hacer que la paciente, en vez de sentir un disfrute sexual como lo sentía antes, va a sentir doloroso, claro. Mucho dolor. Entonces la paciente dice, doctora, mire, estoy manifestando estos síntomas. ¿Qué opina usted? ¿Me podría apoyar? Porque definitivamente no estoy como antes. Yo me siento demasiado dolor al tener relaciones sexuales. Ahora, ¿qué se hace? O sea, porque para contrarrestar este estado, digamos, o sea, hay recomendaciones de que se compense la baja de hormonas tomando hormonas, ¿no es claro. cierto? Pero hay toda una controversia sobre si esto puede ser cancerígeno. Exacto. ¿no es cierto? En realidad, para nosotros decir, como viene una paciente y dice, doctora, quiero quitarme el bochorno, no es tan fácil. Nosotros tenemos que hacer todo un protocolo de estudio, todo un tamizaje para ver esa paciente puede recibir TRH, lo que se llama terapia de reemplazo hormonal, o esta paciente no puede recibir terapia de reemplazo hormonal. Si esta paciente puede recibir terapia de reemplazo hormonal, hay que ver todas las indicaciones médicas, descartando que ella no tenga cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, que es lo más frecuente en una mujer. Entonces, si uno ha descartado estas posibilidades, entonces puede entrar, encasillar en ese esquema, ¿no? Si esta paciente es apta, no ha tenido antecedentes familiares de cáncer de mama, entonces yo le solicito. Porque sí, como usted dice, hay mucha controversia en lo que es dar terapia de reemplazo hormonal. Pero eso sí, está bien claro y escrito. Tengo la suerte de participar en muchos congresos internacionales, justo el que viene ahora en México. Entonces, el tema es que definitivamente tiene que quedar muy claro en las pacientes que el hecho de descartar menopausia y dar el tratamiento hormonal no va a hacer que ella realice cáncer, ¿no? Ni exacerbe su cáncer que ella tiene. O sea, lo que tiene que haber es un precondicionamiento, digamos. Un preestudio y ver si la paciente definitivamente es capaz o está apta para recibir terapia de reemplazo hormonal. El paciente que cree que llega a la consulta y nosotros tenemos que recetarle los medicamentos. ¿Qué tienes? ¿Menopausia? ¿Cuánto tiempo ya? Y te doy entonces, tu yo explico ahora que tengo la oportunidad de hablarles claramente. Nosotros tenemos que hacer todo un protocolo de estudio. Entiéndanos porque es parte de un protocolo que ya está escrito, que no lo estamos inventando definitivamente. Está escrito a nivel mundial y que definitivamente hay que cubrir todas las pautas y reglas. Si una paciente tiene hepatopatía activa, si una paciente ha tenido cáncer de hígado, entonces son contraindicaciones. Si una mujer viene con mucho sangrado, no puede recibir. Y los tratamientos estos naturales, o sea, por ejemplo, se dice que el aguaje es una terapia de reemplazo hormonal, pero natural y por lo tanto no tiene los efectos secundarios. No tiene efectos secundarios, pero le comento algo, justo me dice el actual. Tengo una paciente que está 6 meses con aguaje, pero sí está refiriendo cierta mastalgia. Si bien es cierto, la mastalgia es un dolor mamario producido por esa falta de estrógeno, ¿no? Que uno al ingerirlo va a sentir, con una terapia hormonal lo va a sentir, ¿no? Dentro de los efectos colaterales le dice, señora, si usted tiene mucha cefalea, si tiene mucho dolor mamario, por favor avísenos y vemos cuál es la posibilidad, quizás retirar el tratamiento o bajar la dosis. O buscar otras alternativas. O buscar otras alternativas, ¿no? Porque definitivamente... Pero en el caso del aguaje, por ejemplo... Excelente. Yo le puedo decir que he visto pacientes que están tomando aguaje, que no son candidatas a una terapia de reemplazo hormonal, y las pacientes han disminuido al 80% el bochorno.
Eso es muchísimo. Muy, bastante. Ahora, y Yo el no- tema del líbido y el deseo sexual, eso, ¿qué se hace en ese caso? O sea, esta terapia de reemplazo, o sea, vuelve a lubricar la Lógico, vagina. vuelve a lubricar la vagina mejor, esa vagina tan atrófica, tan seca, tan poco elástica, que obviamente al tener relaciones no solo puede sentir dolor, sino que es a veces sangrado, ¿no? Y a veces la paciente acude a nuestra consulta y dice, doctora, he tenido relaciones y es sangrado. Definitivamente es una vagina seca, totalmente hipoelástica, totalmente que no hay lubricación. Definitivamente eso va a generar cierto dolor al tener la penetración. Por eso es que nosotros manejamos el tema, ¿no? ¿Qué es lo que la paciente refiere? ¿Qué síntomas refiere? Y de acuerdo a eso iniciamos tratamiento. Ahora, y el uso de estos gel lubricantes, o sea, ¿sirven o no sirven? Porque tienen corta duración, no Ya. siempre. Claro, los geles lubricantes sería para un acto de emergencia, pero si usted está manejando una paciente con menopausia, definitivamente nosotros tenemos geles que son justamente esa deficiencia, que si no puede recibir eso son isoflavonas de soya, que podría mejorar la calidad O sea de ese que, tejido. Claro, que son geles, no solo estos geles lubricantes, ¿no es cierto? Exacto. Sino que tienen productos que mejoran la estimulan elasticidad del tejido, mejoran el colágeno. Eso es lo que iba a dar la recomendación. Dafi Salud también cuenta con una empresa ya que estamos mucho en nuestra parte clínica, parte ginecológica, estamos haciendo mucho lo que es el avance, lo que es láser ginecológico, y va muy bien, muchos Eso efectos en lo que es eso vaginitis increíble, ¿no? atrófica. Yo he escuchado hablar de eso, de que este láser lo que hace es una Mejora, especie de regeneración, mejora ¿no? el colágeno de tal manera que genera humedad, ¿no? Eso que estaba seco genera humedad, elasticidad, y obviamente la paciente siente bastante mejoría, ¿no? Y estamos usando en qué pacientes, por ejemplo, pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama o que tienen y que no pueden, que no pueden usar terapia de reemplazo hormonal. Con ella nos sentimos totalmente en una frustración. Pero ahora que han venido estos nuevos equipos a nuestro país y que ya lo estamos manejando, se ha visto una respuesta muy positiva y bueno, felicitamos a Dafi que tiene los equipos y se puede contar con el servicio, ¿no? Ahora, hay que hablar de esto, ¿no? Sí, es importantísimo. Y hay que hablar con el marido y hay que con hablar el esposo, lógico, ¿no? con la familia, porque esto compromete a todo entorno familiar y si bien es cierto, hablando con los pacientes yo les digo, ustedes tienen que identificar sus síntomas y aceptarlo, porque a veces dicen, no doctora, pero es que yo no tengo esto, ¿no? A veces son pacientes que a los 45 años consultaron están tomando sertralina o fluoxetina por un tratamiento de depresión. Y básicamente es un tema de menopausia, es un tema en el que ellas no han consultado a su ginecólogo y probablemente Eso es increíble, depende. ¿no? Es decir, el diagnóstico, o sea, como andas así, malhumorada y, Sí. ¿no? Y tienes problemas para dormir, tienes depresión, entonces te diagnostican depresión y te dan un tratamiento cuando lo que tienes Claro. es Eso una es generado, premenopausia una o ya premenopáusica empezaste y la es generado y la primera consulta debería ser con nuestro ginecólogo, ¿no? Eso sería lo ideal, porque ya son pacientes que dicen, doctora, tomo fluoxetina o tomo sertralina, que son antidepresivos, pero definitivamente el manejo debió ser al inicio con nosotros para consultar y hacerle, como ya le hemos dicho, todo el protocolo y bueno, manejar conjuntamente, ¿no? Es un manejo multidisciplinario, lo tiene que manejar el ginecólogo, el oncólogo, a veces para descartar algún tipo de patologías, también lo tiene que manejar el psicólogo y el apoyo del psiquiatra, ¿no? Porque es manejo multidisciplinario. Quiere decir que solo el ginecólogo Bueno, claro, lo maneja. porque uno de los problemas que enfrentan las mujeres con esto es ya envejecí, ¿no es cierto? Claro, Ya- se sienten, ¿no? Envejecidas, se sienten bastante deprimidas, bastante ansiosas, porque ¿qué va a pasar? Es más, algunas pacientes me comentan que ellas solo vienen a la consulta porque a veces tienen sensación de mucha sensación de muerte, o sea, sensación de que sienten tanta pena, piensan que se van a morir mañana o pasado mañana y definitivamente para eso estamos... Como que se les acabó la vida. Se les ya. acabó la vida, o sea, piensan que ahí nomás terminó la vida y definitivamente no es una patología, es algo fisiológico. Hablemos como un tema de adolescencia, como ellas empezaron, entonces definitivamente es una etapa de la vida que está a cargo de nosotros para el manejo de esta fisiología. No, ¿no? porque si usted, señora, ya le diagnosticaron que tiene la menopausia, es decir, que ya no va a correr el riesgo de un embarazo si tiene una relación sexual y hace un tratamiento adecuado, para adelante. Sí, para adelante. Siga usted Y con la ahora, vida. justo ¿Ah? leía la Sociedad Cubana, muy importante, leí ahora una revista de la Sociedad Cubana anoche sobre lo que es menopausia y muy interesante. Ellos manejan la vitamina E, que acá lo damos generalmente para mastopatía fibroquística, que manejan mucho en lo que es elasticidad y mejoramiento de la textura de lo que es la vagina, ¿no? Y excelente, ha habido muy buenos casos reportados ellos. Quizás no hacen mención como nosotros, quizás tenemos el láser ya en nuestro país, ellos hacen mención mucho al vitamina E y al colágeno que mejora también ese aspecto, ¿no? De la Ahora, persona. ¿funcionan? O sea, el tomar colágeno y... Lógico que sí. Porque el doctor Isaac Cres, porque yo tengo mucho Sí. respeto y aprecio, porque aparte mi amigo es mi doctor también, porque él es un endocrinólogo, ¿no?
Y me contaba también que habían estos, Exitosa. o sea, diagnóstico de una persona como depresiva cuando lo que tenía era un problema de hipotiroidismo, o sea, no le estaba funcionando bien la tiroides. Entonces, con un tratamiento adecuado, la persona se recupera. Pero él decía que el riesgo de las terapias de reemplazo, o sea, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Que se les baja la testosterona, entonces se ponen gel de testosterona, toman pastillas, se inyectan, ¿no es cierto? Y tu organismo sigue y cada vez produce menos testosterona porque tú se la estás dando de afuera. Entonces, lo que él decía es que hay que buscar maneras de que el organismo siga generando testosterona por sí mismo, ¿no es cierto? Testosterona endógena. Claro que sí. Ahora, en este caso de las mujeres eso ya es irreversible, ¿no es cierto? Bueno, es un estado fisiológico en el cual es bastante irreversible, pero la mejoría en las pacientes que hemos visto que nos han consultado ha sido muy buena, ¿no? Sobre todo el 80%, entre el 50 y el 80% de las pacientes nos consultan por bochornos, ¿no? Doctora, mire, yo anteriormente me iba a mi trabajo y ahora siento unos calores que se me irradian hasta la cara y ahora eso incomoda mi labor. Entonces, eso es déficit de estrógeno. Entonces, les da como una ansiedad. Ansiedad, ¿no? Unos sofocos, una calentura y eso hace que ellos, bueno, su vida, tanto en el trabajo, afecte su estabilidad, ¿no? No tenemos tiempo ya para llamadas, señor productor. No lo escucho, he perdido la comunicación. No tenemos tiempo ya, qué pena, carajo, porque es un tema... Es bastante interesante y en realidad ahorita... ¿no? Hemos hablado extensamente. Vamos a tratar de recibir aunque sea un par de llamadas, por favor. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. 251-9422, no nos da el tiempo, ¿no? No nos da el tiempo. Qué pena. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la doctora por estar con nosotros el día de hoy. Es la doctora Luz Rodríguez, que es ginecóloga obstetra de DAFI Salud, por estar con nosotros. Yo creo que ha sido ampliamente ilustrativo todo lo que nos ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer y esperar a las pacientes pues que nos visiten y explicarles los nuevos tratamientos que hay y bueno, explicarle todo lo que está habiendo en relación al mejoramiento de la calidad de vida de estas mujeres. Y bueno, recalcar que es un tema muy fisiológico, no hay nada de patología en esto y todo este grupo de síntomas son bastante recuperables y la mejoría es muy buena. Muchas gracias una vez más. Terminamos con nuestra secuencia Primero Tu Salud. En Exitosa hemos presentado Primero Tu Salud. Nos vamos a la pausa y regresamos desde Rusia. Ya está el Tigrillo, me imagino, en Ekaterimburgo, camino a Ekaterimburgo. Vamos a ver dónde está el Tigrillo Navarro, Carlos Alberto Navarro. Con él vamos a hablar tras la pausa sobre estos minutos tan tensos que estamos viviendo todos los peruanos, donde nos jugamos mañana el todo por el todo. Ganar o ganar, no nos queda otra. Volvemos. Y ahora, como todos los días, vamos a ir con nuestra secuencia con el Tigrillo Navarro. Adelante, por favor, Carlos Alberto Navarro, el Tigrillo, desde Rusia. El Tigrillo en el Mundial Rusia 2018 llega gracias a Costamar Travel, especialista en vacaciones. Universidad Wiener, prueba de aptitud 24 de junio. Tigrillo, ¿estás ahí? Claro que sí, por supuesto que estoy acá, mi querido Nicolás. Estoy en la estación del tren que se llama Komsomolskaya, ¿ok? No sé qué es lo que quiere decir, pero aquí estoy porque tengo que hacer un enlace inmediato para tomar lo que me lleve más rápido al hotel, porque si no voy a perder el vuelo a Ekaterimburgo, donde Perú estará jugando mañana por horas de la noche ante la selección de Francia y se juega la posibilidad de continuar o no continuar en el campeonato del mundo. Te cuento las últimas, mi querido Nicolás, que el entrenamiento de Perú hoy día jugó en el primer tiempo Paolo Guerrero por Jefferson Farfán, para el segundo tiempo Farfán entró por Flores, Tapia fue reemplazado por Aquino, lo que quiere decir que es muy difícil que Aquino se pueda recuperar y esté en óptimas condiciones para jugar el partido ante Francia.
Que Tapia, me decías, o sea, Tapia ya está claro, no va. Tapia, todo hace indicar que Tapia no va a poder jugar ante la selección de Francia. Además, déjame decirte, Nicolás, que lo que ha trascendido, o por lo menos lo que ha llegado como información en los últimos minutos, es que es poco probable que Cristian Cueva pueda alinear. La presencia de Cueva se mantendría en el equipo titular siempre y cuando Carrillo no pueda llegar porque está afectado en una zona muscular. No tengo bien claro si es golpe o es una cuestión de fatiga. Por eso ni ayer ni hoy ha trabajado con el equipo André Carrillo en las prácticas que ha hecho la selección, por lo menos hoy en Ekaterimburgo. Entonces, solamente ahí crecerían las posibilidades de Cristian Cueva, quien fallara el penal en el primer tiempo cuando Perú jugó ante la selección de Dinamarca. Agradecer a Costamar Travel, la mejor agencia de Sudamérica, Costamar Travel, que te lleva a las mejores vacaciones en cualquier parte del mundo. Costamar Travel te atiende en la avenida Pardo 255 en Miraflores. Puedes llamar al 616-7777. Costamar Travel ya está en Milano, Italia. Ustedes están escuchando el frenar de los trenes aquí en una de las estaciones en las que nos encontramos en Moscú, ya a pronto, muy pronto de partir a Ekaterimburgo, y decirles y recomendarle a todos los que nos siguen por Exitosa, la radio del Perú, decídete por la mejor, estudia en la Universidad Winner, más de 21 años multiplicando conocimiento. Te esperamos este 24 de junio para nuestra prueba de aptitud de parte de las carreras de salud, gestión, derecho e ingeniería. Para más información ingresa a uwinner.edu.p o llámanos al 706-55-55 Universidad Norbert Wiener. La temperatura para mañana en Ekaterimburgo, la mínima de 11 grados, la máxima de 18 grados, la temperatura perfecta para la práctica de fútbol en una ciudad que es fronteriza con Asia, y esperemos que Perú esté a la altura de la expectativa, que es ganar. Pero ganar. ojo, No nos Perú queda otra, Tigrillo, está absolutamente claro, ¿no? Ojo que hay un partido antes, juega Australia frente a Dinamarca. Exitosa. Dependiendo del resultado, aumentará la presión para la selección peruana en esta Copa del Mundo. Porque, digamos, si Australia pierde ante Dinamarca, o sea, nosotros tendríamos que ganarle a Francia y a Australia, y ahí va a venir la diferencia de goles, o sea, en el mejor de los casos para nosotros, ¿no? Claro que sí, pero por eso era tan importante el primer partido, por eso era importante, interesantísimo no descuidarse. Hay otras selecciones que también han pagado de la misma manera como Colombia y hoy lo están lamentando, aunque todavía faltan 2 partidos por jugar. Ahora, ¿cuál es tu feeling, como se dice, Tigrillo? ¿Cómo la ves tú? ¿Tú has visto a la gente de la selección? ¿Has hablado con la gente? ¿Has tenido alguna manera? No hay contacto con los jugadores de la selección, más allá de la conversación en la zona mixta. Ellos están con el rostro adusto, no de molestos, no por molestos, sino por lo serio que es el encuentro. De preocupación, y ahora, claro, ahora lo que toca es mejorar considerablemente en lo futbolístico e intentar superar a una selección como la francesa, que desde el punto de vista físico, técnico y en cuanto a número de jugadores es superior a Perú, pero en el fútbol han habido ocasiones en que los débiles, denominémosle, han podido superar a los grandazos. Ahora, hay un mundial aparte que ya ganamos, ¿no? Que es el de las barras. O sea, por todos lados los comentarios son elogiosos con respecto al, ¿no? Mañana va a haber otra actuación cuando en Ekaterimburgo toda la afición peruana vestida como lo hizo seguramente en el estadio de Saransk volverán a ser mayoría porque son más de 25.000 personas los que han venido aquí a Rusia. Eso va a ser increíble, Tigrillo. Ahora, ya tenemos clasificados para el Mundial, ¿no es cierto? O sea, Rusia ya está clasificada. Rusia, Portugal. Y si el partido, los próximos 6-7 minutos que faltan de jugarse entre Estados Unidos y Uruguay también ya está, no, perdón, es Arabia Saudita. Claro.
ya Uruguay estaría también clasificado, ¿no es cierto? Cierto, cierto. Ya estaría clasificado Uruguay y quedaría España con Irán, que ahí el empate de España no lo favorece, pero vamos a ver cómo es el comportamiento de Irán. Lógico que España es súper favorita, ¿no? Claro. Ahora, una pena lo de Marruecos, ¿no? Porque es un equipo que ha dominado los dos partidos que ha jugado y los ha perdido los dos, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que cuando no eres un equipo de categoría, lo más lógico es que te vayas de la rumba antes de lo pensado. Bueno, ojalá que no sea nuestro caso. Yo creo que hemos nadado tanto que mañana es el día, Tigrillo, mañana es el día. Yo soy optimista. Desde muy temprano, vamos a estar conectados desde muy temprano con Exitosa la Radio del Perú y esta noche también en EDN a partir de las 10 con toda la información. Un abrazo y hasta más tarde. Muchas gracias, Tigrillo, suerte. Ahí se va el Tigrillo hacia el hotel para salir al aeropuerto y se va en primera clase hasta Ekaterimburgo, ¿no? Que es increíble porque es otro uso horario, o sea, son 2 horas más, ¿no? O sea, con el Perú vamos a tener ¿cuántas? Casi 10 horas de diferencia y me dicen que hay un lugar cerca de Ekaterimburgo donde tú puedes poner un pie en Asia y el otro pie en Europa, ¿no? Así de grande. Bueno, es Rusia y era más aún la Unión Soviética antes en términos geográficos. Terminamos con la secuencia del Tigrillo Navarro desde Rusia. El Tigrillo en el Mundial Rusia 2018 llegó gracias a Si piensas en viajar, compra en Costamar. Llama al 616-7777. Universidad Wiener. Prueba de aptitud 24 de junio. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 8 de julio. Para informes e inscripciones, llama al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y estamos en la línea con Rubén Panadero Díaz. Uy, ¿qué pasó? Se nos fue el panadero. ¿Ah? Que nos cuente sus recuerdos de España 82 y qué consejos le podría dar él a los guerreros de Gareca. Vamos a retomar contacto con él en unos minutos. En realidad mañana nos la jugamos el todo por el todo, porque imagínense ustedes que le gana, porque digamos lo lógico sería que Dinamarca le gane a Australia, pero no necesariamente. Este mundial está lleno de sorpresas, como el que México le ganara a Alemania, ¿no es cierto?, el campeón del mundo. Entonces, pero en cualquier circunstancia, lo que conviene es que no dependamos de los otros, sino de nosotros mismos, y eso supone ganar y ganar. Ganar mañana con Francia y ganar el día martes, ¿no es cierto?, ese próximo partido con Australia. E incluso eso nos enfrenta a la necesidad de meter la mayor cantidad de goles para, si se produjera, ¿no es cierto?, si se produjera el empate con la cantidad de partidos ganados, tengamos una mayor diferencia de goles a nuestro favor. Tenemos ya el contacto con don Rubén Panadero Díaz. Aló. Maestro, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Lucas. ¿Cómo estás? Te gusta escucharte y estar a tu disposición. Esta sensación de estar en un mundial debe ser algo inolvidable, ¿no?, para cualquier futbolista, ¿no? Lógico, es algo, cuando debuté en el año 78 con Escocia, ¿sabes cómo me temblaba la pierna, el corazón, todas esas cosas? Pero ya los demás mundiales, pero los mundiales tienen que jugarse con toda la gente que tiene que jugarlo. Yo creo que, como todos dicen, ¿no?, después de los partidos todos somos técnicos, Peluca, ¿no? Claro, sí, eso es verdad. Todo. Pero la referencia que hizo Paolo, haciendo gol con Uruguay, con Argentina y con Colombia, siendo un referente, y aparte que lo probó los 2 partidos amistosos, yo creo que el sentido común que era que juegue Paolo, Farfán y Carrillo, ¿no? Pero bueno, ya eso es cuestión del profesor Gareca, ¿no? Claro que sí.
Claro que sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tú tienes de tu experiencia mundialista? ¿Cuál es qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más recuerdas cuando retrocedes así en el tiempo? Una satisfacción, una alegría tremenda y pensar que todo ha sido un sueño, ¿no? De un muchacho de Chorrillos tan humilde, llegar a una selección, ser capitán, uno se siente orgulloso, pero ahora a nuestra edad pues parece todo que fue un sueño, pero orgulloso de que tuvimos un gran equipo, amigos, compañeros, hermanos, como Uribe, Cueto, La Rosa, Velázquez, Juan Carlos Oblitas. Era un equipazo, ¿no? Panadero era un equipazo. Oh, Dios mío, es algo que a las finales, cuando fuimos a España, pues Lucas, ya no hubo la misma amistad que fue de 81 y la... ¿Aló? ¿Y eso por qué fue? ¿Por qué fue? O sea, ¿qué fue lo que pasó es que estábamos tan unidos, no sé, Tim se fue con ese mensaje que le pasó a Tim, ¿no? Imagínate que empatamos en el paño 82 a Camerún, casi le ganamos a Italia, y para llegar a Polonia, la delantera que éramos de nosotros, que era Uribe, Patrulla y La Rosa, no jugaron, entraron en el segundo tiempo. Hubo como un resentimiento dentro del campo, ¿no? Después, no sé, cada uno tendrá sus explicaciones, pero yo lo veo de esta manera, ¿no? Ahora, hay una cosa que es clara, no hay margen de error, ¿no? Te equivocas, estás muerto. No, en el Mundial no. Como dicen todos, oye, Perú jugó Huacán, jugó Cueva, Oreja Flores, Carrillo, todo muy bien. Pero ¿cómo está el resultado? Perdimos. Ah, no, pues así no es. Claro. Exitosa. Tienes que ganar, o sea, no hay, tienes uno... Eso es lo que te prueba. Yo estaba viendo ahora en la mañana el partido de Portugal con Marruecos, ¿no? O sea, Marruecos prácticamente controló el partido, o la mayor parte del partido, pero cuando hubo oportunidad de gol, ¿no es cierto? De Cristiano Ronaldo. Así es. O sea, así es. Digamos, si tú lo hubieras pedido, ¿no es cierto? Por Sí. el control de la pelota, el dominio, o sea, debió ganar Marruecos, pero terminó ganando el que metió los goles. No, resultados son resultados, Lucas. En el Mundial no pueden ni pestañear. Ahí el resultado, jugamos bien, pero perdimos. Y ojalá que mañana Perú esté porque ya hay una base de juego, no hay un conjunto de juego. Yo creo que Paolo le va a dar ese plus, ¿no? Ahora, la idea es que yo no soy un especialista, ¿no? en temas futbolísticos, pero así como hincha, observador, simplemente, yo tengo la sensación de que cuando Perú sale jugando la pelota, ¿no es cierto? Y organizando, siempre tiene mayores posibilidades, y ahí esperar la oportunidad, ¿no es cierto?, en que aparezca el brillo de Paolo, del propio Jefferson Farfán o de Carrillo, incluso Advíncula, ¿no?, que es una máquina simplemente. ¡Qué bárbaro para correr Advíncula! Eso es lo que tú me estás diciendo, es cierto. Eso es lo que me ha dicho al principio, es cierto. Entonces tú tienes que ir con todo. Entonces, en los mundiales, como te digo, es diferente. Allá te matan o mueres, así de fácil. Mira qué le pasó a Colombia, mira qué le pasó a Alemania. ¿Quién iba a pensar que Rusia gana? Pero Rusia gana y golea, Lucas. Sí, pues, ahora, ¿tú qué piensas de nuestras posibilidades realmente? O sea, más allá del corazón que todos le hemos puesto a esto, ¿no es cierto? Todos queremos que Perú gane. ¿Tú crees Yo pienso que tenemos que ganar, pero con las pulsaciones, la pulsación y el corazón 300%, pero la mentalidad arriba, tranquila, mano, con coraje, porque allá en la cancha no hay que jugadores como llamando los mejores del mundo, que ha sido Pelé, no Cruz, Maradona, Messi, pero hay que jugar. En la época de nosotros, Maradona estaba en Nápoles, todos nosotros metíamos y se jugaba con el corazón. Yo creo que mañana va a haber un resultado muy positivo para Perú. Yo tengo eso porque ya hay una base, Lucas, ya hay una base.
Sí, pues tenemos un equipo articulado, ¿no? Es que es lo que sorprende. Tú ves, incluso lo veías en el partido, en el primer partido, o sea, cómo el equipo funciona, ¿no es cierto? El asunto es que a ese funcionamiento tienes que agregarle eficiencia, o sea, no es que casi metiste el gol, no, sino que tienes la oportunidad y le hiciste. Claro, mira los 15, 20 minutos que entró Paolo, ¿cuántas opciones de goles? Tuvo 3 opciones de goles. Claro. Ahora, ¿qué piensas tú de los futbolistas? ¿A qué piensas, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo? Porque se ha hablado mucho de que Messi es el mejor jugador del mundo, ¿no es cierto? Pero Cristiano Ronaldo metió 4 goles en 2 partidos, ¿no? Así, cada uno tiene su estilo, pues. Cristiano Ronaldo tiene potencia, tiene pundonor, pero la habilidad de Messi es diferente. Son dos jugadores muy diferentes jugando el fútbol, ¿no? Claro, ¿y qué te parece a ti Neymar, el juego de Neymar? Mira, Neymar es un jugador muy hábil, pero veo muchos periódicos, muchas redes sociales y verdaderamente, ¿por qué tan muchacho más para haciendo cosas? Pero para mí lo mejor que hay es Messi y Ronaldo. Son jugadores más serios, cada uno con su estilo, ojo. Claro. Ahora, lo sorprendente en Messi y en Cristiano Ronaldo es su eficiencia, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bestia para correr! ¡Qué bestia para tener ese físico! Él mismo, ¿viste nada más el partido de España con Portugal? Habían varios jugadores de ese equipo, él los saludó y punto. No, la personalidad que tiene él es impresionante, ¿no? No, además terminó el partido, había corrido como un energúmeno y estaba paradito, estaba entero.